Estamos en Espacio Público hablando con Haroldo Quej y precisamente analizamos el contexto previo a la segunda vuelta electoral y estamos siendo testigos de una alianza que se convirtió muy prematuramente para algunos y muy puntualmente para otros en un proceso preelectoral de segunda vuelta. La alianza de 5 partidos que están en el Congreso de la República preparatorio al nuevo ejercicio. ¿Cómo evalúas esa alianza? Pues yo creo que no es prematura, diría yo que es natural. Es obvio que hay líneas que se tienen que juntar y pues por naturaleza, y no se juntaron precisamente presionados por sus seguidores o simpatizantes, se juntaron porque era natural que se juntaran. Ahora bien, la gran población guatemalteca piensa de otra manera, al extremo que en muchos departamentos y municipios, por ejemplo, nosotros tenemos una agenda de recibir a dirigentes, hombres y mujeres, de diferentes partidos que se aliaron simbólicamente aquí, pero que los de abajo, por decirlo de un modo, o los de los municipios y departamentos no están de acuerdo. Entonces nosotros tenemos dirigentes, secretarios, alcaldes, concejales de diferentes partidos que se están uniendo con nosotros porque ellos ven la viabilidad de su municipio y del departamento. Hablando de viabilidades y la capacidad de ver, ¿cuál es la diferencia entre el patriota y el líder? Si, así como nos has enseñado a hablar directo con ejemplos concretos hacia la población, ¿cuál sería la diferencia entre un planteamiento político y el otro? Bueno, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti son personas que están capacitadas para dirigir este país. Yo conozco a Otto Pérez desde hace 20 años, lo conocí siendo alcalde. Y sé que no es un hombre improvisado y que no tiene doble cara, que es un hombre que trabaja de frente a la nación. Creo que Guatemala no necesita un hombre que no sea frontal y que tenga carácter para enfrentar cada cosa de una sola forma, con una sola faz. Y creo que Otto Pérez tiene esa capacidad y esa personalidad de ser un hombre íntegro que muestra su cara tal cual es al pueblo de Guatemala. Roxana Valdetti tiene la experiencia legislativa, eso le da mucha escuela para ser una buena vicepresidenta. Y el Partido Patriota se interesó mucho en organizarse. Nosotros tenemos solo en Alta Verapaz 60 células de personas que trabajan y se esfuerzan y representan a comunidades y a regiones. Pues somos un pueblo, somos un partido organizado. ¿Pero qué significa esto? Que los partidos son tan organizados que esa es la muestra que van a replicar en el gobierno. Pero cuando un partido o un grupo ha resultado de puras reuniones accidentales o fortuitas, es lo mismo que van a ir a ejercer en el gobierno. Entonces hay que tomar en serio el hecho de cuando un partido está organizado externamente, porque esa es la misma organización que replica en el gobierno. No así cuando un grupo de personas se reúnen por intereses personales o partidarios, casualmente o accidentalmente para querer ejercer un gobierno que quizá ni siquiera la pensaron o no se les ocurrió. Y creo que el gobierno debe ser dirigido por personas capaces, experimentadas, pero respaldadas por una organización, en este caso, el Partido Patriota. En los ejercicios anteriores también una estructura de organización político-electoral, cuanto más organizada, más exitosa. Y eso nos ha permitido tener gobiernos que han sido ganados por partidos políticos organizados. ¿Cuál es la diferencia entre esos partidos que ganaron elecciones en el pasado y este partido que intenta ganar esta segunda vuelta electoral 2011? ¿A cuál partido se refiere? Al Patriota bueno. que has dicho que tiene, digamos, una capacidad de organización, tiene una estructura que le permite ser organizado fuera del gobierno y ahora lo intentará si llegara a gobernar. Así es.
¿cuál es la diferencia entre ese partido y los otros partidos que han ganado elecciones anteriormente en Guatemala, incluyendo el FRG? Muy bien. Lo veo más maduro y más integrado. Y lo veo inclusive con diferentes pensamientos políticos. O sea, eso le da mayor integridad y mayor integralidad, ¿sí? No es un grupo de personas que piensan en una sola línea de pensamiento político. Ahí vemos hombres y mujeres con un pensamiento social muy desarrollado, vemos personas con un pensamiento empresarial, vemos a personas con un pensamiento institucionalista y lo mejor de todo es que la mayoría de hombres y mujeres que están en el Partido Patriota, y se puede ver, tienen capacidad académica, institucional y partidaria. Eso da ventaja para servirle mejor al país de Guatemala. ¿Y esa ventaja la estás viendo, considerando o comparándolo con tu experiencia en el FRG, haciendo gobierno incluso? Porque tuviste ejercicio de campaña, tuviste ejercicio legislativo y ejercicio de gobierno. Sí. Entonces, en un partido que para algunos es bastante similar, o quizás no, con el actual partido que intenta llegar a ganar la segunda vuelta 2011, en el cual estás participando y ya sos diputado al Congreso de la República electo. ¿Cuál es la diferencia en esos dos partidos, en esos dos ejercicios? Bueno, la diferencia que veo es que definitivamente han crecido nuevos liderazgos en la nación. Y segundo, que hay una edad política que permite cierta madurez política, porque la edad política no es necesariamente cronológica, es en el sentido de la experiencia y el desarrollo y la participación que uno ha tenido en el campo de la política partidaria y en el campo de la política dentro del Estado. Entonces, el Partido Patriota tiene personas con mucha experiencia y mucha capacidad política que pueden aportarle al país mucho más que cuando solamente se tiene el deseo de hacer bien las cosas. Aquí creo yo que también muchos han pasado por procesos dolorosos en el ejercicio del poder y eso da cierta escuela que permite trabajar más por un país y la edad también, ahora sí, regreso a lo cronológico, también permite ver al mundo de otra manera. Ya cuando uno ha pasado por ciertas circunstancias, permite que uno pueda servirle al país de una forma más madura en lo político y en lo cronológico. Y eso debe ser pensando en que Guatemala, por ejemplo, tenemos un país con una pobreza terrible. Y esto ya no puede ir nada más en discutirse, bueno, les vamos a dar mi familia progresa y con eso está arreglado. No, aquí la discusión y el trabajo debe ser más fuerte, porque así como estamos este país, yo le quiero decir algo, no es un pensamiento catastrófico, pero es lo que veo. Si no se hace nada más fuerte y más de fondo, nos vamos a enfrentar en unos 10, 15 años al caos rural. Y el caos rural pasa porque ya no hay tierra para sembrar, porque las pocas tierras que hay para sembrar ya no son buenas y se necesita mucho fertilizante, sea orgánico, químico, físico. Entonces, y vemos que la población crece y todo el mundo necesita tierra y quiere tierra. Entonces, el caos rural pasa por falta de agua, falta de tierra para sembrar, recursos energéticos como leña y otro tipo de cosas. Pero estás hablando de una fotografía actual. No, es que yo estoy hablando del caos rural y el caos rural que nos espera. Que ya existe de alguna manera. Sí, pero es un caos que todavía no lo vemos. No necesitamos 100 policías en el área rural para mantener el orden. De hecho, todavía no hay policías que controlen ese orden. Pero estoy hablando de cuando eso se haga necesario y cuando no se, por eso en estos 4 años hay que sentarse y por eso dije pensar en un país, pensar en el Estado, porque lo que se nos viene es muy serio y no es una cuestión de discusión quién tiene razón o no. Hay que trabajar para resolver esos problemas que están a cortísimo plazo y cuando me refiero a caos rural, me refiero incluyendo hambre, violencia, ingobernabilidad rural. A eso me ¿Cuántos refiero. años le das al Patriota en el futuro? Pues yo creo que si todos los que estamos en el Patriota vemos que el país no es un departamento,
ni son ciertos y determinados departamentos, sino que es el país, en eso radica el tiempo de vida del Partido Patriota. Claro que habíamos hablado y mencionabas que el ciclo puede ser no más de 20 años, y que fue lo que le sucedió al FRG y que entonces la participación se va adaptando a estas circunstancias. Sí, pareciera ser un número cabalístico del calendario maya, 20. Claro, y entonces pensar en nuevos procesos. Pero precisamente pensando en esos procesos en los cuales el país está entrando en desafíos significativos, creo que sería igualmente valioso ver o conocer, perdón, el análisis que haces de los problemas nacionales a los cuales si ustedes llegaran a gobernar se van a enfrentar. ¿Qué tipo de problemas prevén para los siguientes 4 años en Guatemala y el gobierno de Otto Pérez con Roxana Valdetti van a tener que enfrentar con la ayuda, con el apoyo y con el diálogo de los diputados que van a tener en el Congreso de la República? ¿Cuáles son los principales problemas que ven? Viéndolo como político, no como legislador ni como diputado. Así es, sí. Yo creo que un paso que hay que hacer inmediatamente el 14 de enero es recuperar no solo la figura presidencial, sino recuperar el liderazgo presidencial. Estos 4 años, el liderazgo y la figura presidencial casi no aparece. Entonces, este país necesita un liderazgo y una figura presidencial fuerte, en el cual las personas tengamos en quién confiar y en quién asignarle el trabajo que se requiere. Y Otto Pérez, creo yo, está capacitado para recuperar la figura presidencial y para ejercer el liderazgo nacional que este país necesita. Número 1. Número 2, creo que esas viejas discusiones y revanchas, a veces hasta tontas, entre ejecutivo y legislativo, no debe ser. Creo que debe trabajarse en una agenda nacional, pero no una agenda nacional de legislativo, ejecutivo o judicial, tomando en cuenta los 3 órganos, sino una agenda nacional, en la cual no quiero yo que a mí me den 3 y al otro 2 y a otro 1. No, hay que trabajar por lo urgente, por lo necesario, por lo que es importante. Y por último, no por último que eso sea lo último, sino lo último que quiero decir en relación a esto, es que hay que tomar en consideración que el país necesita infraestructura de desarrollo, ¿sí? Infraestructura de desarrollo. Sin esa infraestructura, pues todas las otras soluciones se quedan en simples ilusiones. Hay que trabajar duro en la infraestructura, hay que recuperar la infraestructura del país. Por ejemplo, hoy, del kilómetro 35 al rancho, es casi imposible viajar seguro. Por los derrumbes. Por los derrumbes y por los hoyos. Entonces, un país así, ¿no? Entonces, por eso cuando hablo de un país viable, estoy hablando de un país con seguridad, con recuperación de la infraestructura productiva y tener una agenda de trabajo, pero no pensar simplemente en que las mujeres hay que darles Mi Familia Progresa o su bolsa solidaria. Va más allá. Creo que este esfuerzo lo tenemos que hacer todos los del país. Y por eso regreso al punto inicial. Otto Pérez debe ejercer el liderazgo para que todos los actores importantes e influyentes en el país participen en la solución del país, porque al final este país es de todos. Y si hoy se hacen muros de 3 metros de altura para que no entre unos de otros, unos con otros, si no hacemos nada en serio, después tenemos que hacer muros de 7 metros de altura. Uno de los desafíos para hacer esa infraestructura, para recuperar al Estado, para hacer amplia la cobertura en términos de servicio, es el tema de los recursos. Reforma fiscal. Hay una propuesta ya en circulación con un grupo, el G40, de especialistas en el tema fiscal, que le está poniendo a discusión. Ese es uno de los desafíos que tienen en las manos ustedes. ¿Cómo van a enfrentar ese tema? Por eso, creo que hay que hablarlo con todas las personas que están en el sector formal de nuestro país. Pero también deben de participar todos aquellos hombres y mujeres que participan en el sector informal. Porque así como hay intelectuales de la economía formal, hay intelectuales de la economía informal. Muy interesante precisamente hablar de esa intelectualidad que pueda venir a reflexionar sobre la informalidad
el desafío de la reforma fiscal. Vamos a seguir conversando esto con Haroldo Quej. Este es Espacio Público, soy Álvaro Pop. Gracias por estarnos viendo. Seguimos después de unos mensajes. De 5 partidos que están en el Congreso de la República preparatorio al nuevo ejercicio. ¿Cómo evalúas esa alianza? Pues yo creo que no es prematura, diría yo que es natural. Es obvio que hay líneas que se tienen que juntar y pues por naturaleza, y no se juntaron precisamente presionados por sus seguidores o simpatizantes, se juntaron porque era natural que se juntaran. Ahora bien, la gran población guatemalteca piensa de otra manera, al extremo y del departamento. Hablando de viabilidades y la capacidad de ver, ¿cuál es la diferencia entre el patriota y el líder? Si, así como nos has enseñado a hablar directo, con ejemplos concretos hacia la población, ¿cuál sería la diferencia entre un planteamiento político y el otro? Bueno, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti son personas que están capacitadas para dirigir este país. Yo conozco a Otto Pérez desde hace 20 años. Estamos en Espacio Público hablando con Haroldo Quej y precisamente analizamos el contexto previo a la segunda vuelta electoral y estamos siendo testigos de una alianza que se convirtió muy prematuramente para algunos y muy puntualmente para otros en un proceso preelectoral de segunda vuelta. La alianza... Sabemos que en muchos departamentos y municipios, por ejemplo, nosotros tenemos una agenda de recibir a dirigentes, hombres y mujeres, de diferentes partidos que se aliaron simbólicamente aquí, pero que los de abajo, por decirlo de un modo, o los de los municipios y departamentos no están de acuerdo. Entonces nosotros tenemos dirigentes, secretarios, alcaldes, concejales de diferentes partidos que se están uniendo con nosotros porque ellos ven la viabilidad de su municipio. Lo conocí siendo alcalde. Y sé que no es un hombre improvisado y que no tiene doble cara, que es un hombre que trabaja de frente a la nación. Creo que Guatemala no necesita un hombre que no sea frontal y que tenga carácter para enfrentar cada cosa de una sola forma, con una sola faz. Y creo que Otto Pérez tiene esa capacidad y esa personalidad de ser un hombre íntegro que muestra su cara tal cual es al pueblo de Guatemala. Roxana Valdetti tiene la experiencia legislativa, eso le da mucha escuela para ser una buena vicepresidenta.